Ok, ¿quiénes son los artífices de la síntesis moderna de la evolución? También conocido, también conocida como neodarwinismo. Pues es gente como el zoólogo Ernst Mayr, el paleontólogo George Simpson y el genetista Theodosius Dobzhansky. Y bueno, pues ellos, siguiendo lo que hizo su principal gurú, Charles Darwin, escribieron libros muy influyentes, con argumentos harto explicativos, a través de conceptos, de ideas y argumentos, pues muchas veces basados en la inferencia, fíjense, en la inferencia y en la extrapolación de lo que ocurre a nivel micro y lo que ocurre a nivel macro. O sea, como si todas las cosas que ocurren a nivel macro fueran descritas con las mismas leyes que ocurren a nivel micro. Es decir, si la selección natural actúa hasta nivel de los genes, ellos decían, ¿por qué no actúa a nivel de las taxonomías superiores? Defendieron la selección natural con una serie de conceptos, de argumentos y de mucha retórica, y que convencieron a la gente, como ya hemos platicado. Fíjense, por ejemplo, Dobzhansky defendió la selección natural de la siguiente manera. Dijo, si hemos visto que podemos realizar cambios en características de las moscas, tales como tamaño de sus alas, coloración de sus ojos e incluso infundir rasgos desagradables en algunas partes de su cuerpo, pues se intuye entonces que la naturaleza a gran escala sigue el mismo procedimiento. Eso lo dijo. Yo lo parafraseé, pero si ustedes leen a Dobzhansky, eso es lo que dice, ¿no? O sea, ya lo comprobamos en el laboratorio y ahí vemos que hay evolución. Bueno, ¿qué evolución ven? O sea, la verdad son estos cambios que dije, y la verdad nunca han producido otra cosa que no sea mosca. Las moscas, sí hay una gran cantidad de especies o subespecies, pero en el laboratorio nunca se ha hecho algo que pase de una mosca a otro tipo de insecto. No, 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 es que no vivimos tanto tiempo. O sea, pero ¿cómo logras un salto tan aventurado de pasar así, de, de pensar que porque en el laboratorio vemos cambios, ya con eso estamos encontrando el mecanismo de la evolución? Y bueno, fíjense que aquí en esta observación que hacen este tipo de investigadores, aquí radica lo que para mí es un argumento paradójico. Fíjense, nuevamente, que lleva a esa cuestión religiosa. Aquí, el argumento que yo veo desde el punto de vista epistemológico, que es paradójico, es el siguiente. Si el ser humano hace experimentos que supuestamente muestran la evolución en el laboratorio, entonces se dice que la naturaleza lo hace mucho mejor, como ya también el mismo Darwin lo intuía. Si nosotros podemos seleccionar animales, ¿qué no puede hacer la naturaleza? ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la naturaleza es más inteligente que nosotros? ¿No se supone que la naturaleza es ciega y que no tiene conciencia, que lo hace de manera fría? Y por otro lado, fíjense, para hacer los experimentos se requiere de tecnología, se requiere de matraces, portaobjetos, microscopios, en fin, computadoras para también analizar los datos. Eso es, fíjense, tecnología. ¿Y la tecnología cómo aparece? Porque hay inteligencia, porque hay conciencia. Incluso al hacer los experimentos se requiere de poner atención. Nosotros necesitamos poner atención en hacer cálculos, medir cosas. Ahora, esto es nivel de inteligencia. Y si la naturaleza lo hace todavía mejor, entonces ¿qué podemos concluir? ¿Que es una mente mayor? A ver, ¿cómo le hacen? Este es un problema que creo que a más de uno pone en aprietos y que deberíamos resolver de manera filosófica al menos. Porque estamos diciendo que la naturaleza está ciega. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo puede hacer cosas más sofisticadas que nosotros? Que sí logramos, por ejemplo,
hacer una cierta clasificación de ciertas especies. A lo largo de la historia del ser humano sí lo ha hecho, pero porque elige, tiene una actuación, tiene objetivos, va hacia algo y por eso hay esta diversidad. Y se dice que, por ejemplo, nosotros aceleramos la evolución, por ejemplo, de ciertos seres como los perros, las vacas, pollos, etcétera. También tenemos el caso del trigo, el maíz, muchos granos, etcétera, muchas cosas que nosotros seleccionamos. Entonces, si pensamos, ahí hubo una rápida evolución, por decirlo así, ¿no? En fin, entonces aquí yo creo que el error que se comete y que para mí ya es muy evidente y creo que también para muchos, si lo razonamos, es el que se hayan extrapolado los resultados que se hicieron en el laboratorio y que esto, bueno, pues sí son resultados de microevolución, porque sí hay cambios, hay ciertas mutaciones, pero fíjense, unos cuantos genes que hacen cambios perceptibles. Podemos cambiar las características, como acabo de decir, de las moscas, el color de ojos, y ni siquiera existe un gen que nada más sea del color de ojos, porque si le mueve uno ahí, cambia otras partes. O sea, no es lineal. El ADN, los genes no es como un libro que uno lee de una palabra a la siguiente, sino que unas palabras están relacionadas con otras que están muy adelante del texto, con otras que a veces están alejados. Se sospecha que la selección natural es una religión actualmente, pues porque uno habla de que es creativa, a pesar de que quieran determinar la creatividad en términos de la variabilidad, se pueden aferrar a que la selección actúa en todo. Eso ya es muy dogmático. Cuando ya tenemos otras herramientas como las que hemos mencionado, y ahorita les voy a explicar otras, o les voy a proponer otras que pueden conformar nuevas herramientas para una nueva teoría de la evolución. La selección natural por mucho tiempo, no sé si ahorita todavía lo tengan muchas personas, yo creo que sí, que elige a los mejores. Y eso va también con personas, ¿no? O sea, ¿por qué hay seres más inteligentes que otros? Porque la naturaleza elige, hay una competencia. Eso es algo ilusorio. Y se piensa también que hay especies mejores que otras, no es cierto. Ahora ya hay muchos biólogos y yo esperaría que sea un consenso de que no hay especies mejores que otras. Así sea la amiba más aparentemente simple, el gusano que pues se arrastra por ahí en el lodo, todas las especies, plantas, animales, hongos y todas las que existen son mejores. ¿Por qué? Porque están y ninguna tiene la garantía de permanecer por siempre. El ser humano lleva apenas 200.000 años como Homo sapiens. El Neandertal tuvo 250.000 años. Y no podemos cantar victoria de ser la especie más adaptada o más evolucionada, como la verdad sí llegaba a pensar incluso Darwin. Eso no lo dicen. Él pensaba que las mujeres eran inferiores. Lo escribió, pero bueno, uno lo puede defender, no va a faltar quien lo defienda, que diga que era la época, la idiosincrasia. Lo mismo pasó con Hitler, pensaba realmente que había razas superiores. Entonces todas las especies actualmente ya sabemos que no tiene sentido. Son conceptos ilusorios, hablar de el mejor, el más apto. Ya no lo necesitamos. Ya podemos meter conceptos como la cooperación, como la interrelación ambiente-individuo. Piensen en los castores. Los castores, ¿qué hacen? Ellos modifican el ambiente, modifican lo que se conoce como el nicho ecológico. A la hora de modificarlo afectan a las demás especies que la rodean y a ellos mismos. Entonces ahí podemos introducir otro concepto, el trade-off. Es una estiria floja, es una negociación entre el ambiente y nosotros, cosa que la selección natural no considera. El individuo es un ser pasivo y la selección
El ambiente es el que actúa para modificarlo. Van a decir, no, Darwin ya se había dado cuenta de eso. Sí, pero no en el origen de las especies. Lo escribió ya cuando estaba viejito y sí se percató que hay precisamente esa interrelación entre ambiente, individuo y uno afecta al otro. ¿Quién? O sea, aquí está el problema del huevo y la gallina. Entonces esto hay que introducirlo, pero ahora sí. Y la selección no se dejaría porque la selección es un actor externo que es el que nos elige como si fuéramos el pasivo. Para elegir tiene que haber un ente pasivo y uno activo. Eso se puede quitar ya. Eh, ¿Qué más? Qué interesante, ¿verdad? Tú que me estás viendo, puedes elegir una carrera científica y entrarle a temas nuevos. Estudia, no olvides las matemáticas, cosa que te puedes meter a áreas de este tipo en donde estudies pues los sistemas autoorganizativos, teoría de la información, teoría de la computación. Estas yo creo que pueden llegar a tener o usar sus conceptos, algunos de sus conceptos para resolver lo que está pasando con esta manera de mandarse la información, tanto a nivel eh, interno como externo. Entonces, serás tú el siguiente Isaac Newton de la biología. Yo creo que este debate entre creacionismo y evolucionismo está mal planteado actualmente. De hecho, casi pareciera que es debate entre creacionismo y darwinismo. Pero resulta que por lo que hemos visto, eh, pues son dos posturas que no hay ni a quién irle. Porque por un lado ya vimos que el darwinismo pues no explica cosas como la variación, como la canalización, como la ortogénesis, y que sí explica hasta cierto punto el desarrollo del evo-devo, la endiosimbiosis. Es una pues ya un dogma el que lo quiera creer y en las escuelas se sigue enseñando esto, pues lo único que se va a tener ahí en las aulas es gente religiosa que si te atreves a contradecir al santo patrono Darwin, estás mal y estás desacreditado, como ya lo hicieron. Es que sí desacreditaron a gente muy importante. Y eso es muy dogmático. Y huele a religión. Eh, por otro lado, pues no tiene sentido ninguno de los dos, porque el creacionismo también que no dice nada. O sea, dice, pues sí, se hizo en 6 días todo, pero ¿cómo se hizo? Tampoco es fe también, ¿no? O sea, es fe y el darwinismo puede ser religioso si se va a aceptar por fe que se hacen las variabilidades, las variaciones y la selección entra. Órale, bueno, esa es fe, está bien. Y si la gente puede vivir así, bueno, pero que sea consciente de que eso no es ciencia ya, no es ciencia, no es conocimiento científico. No, estamos ya en una etapa en la que podemos darle la vuelta a esto y superarlo. Así que si tú te logras desprender de esta religiosidad, puedes avanzar y proponer algo mejor para ahora sí entender de una vez por todas cómo surgimos, cómo surgió la vida y cómo evoluciona. Y posiblemente de ahí yo creo que sí podríamos entender por qué no vemos abundancia de vida en otros lugares. Y no nos vamos a otras estrellas. ¿Por qué no concluimos que Titán tiene vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese concepto? Titán me refiero al satélite de Saturno. Pero si tuviéramos una buena teoría, ya hubiéramos inferido si hay o no vida. Claro, uno puede decir, es que nos faltan más datos. Ok, pero muchas cosas se pueden inferir de manera indirecta a través de técnicas espectroscópicas, a través de parámetros que a lo mejor actualmente ni siquiera hemos desarrollado. Y ahí está ese reto porque eso es lo padre que hace una teoría bien hecha, que puede llegar a predecir, que puede llegar a encontrar cosas que no se observan a simple vista, pero que cuando se logra conformar una serie de conceptos, de algoritmos o de ecuaciones, estos nos permiten
ir a buscar algo que nunca habíamos observado. Ese es un sueño guajiro, pero ahí están los retos para este siglo. Así que te animo a que entres a esta apasionante área de la ciencia, como lo es la evolución biológica, lo que es la vida, y ser capaz de desprenderte de una serie de cosas que ya te enseñaron en la escuela. Y bueno, también esto se está revolucionando, porque esa cuestión de estar nada más apuntando, repitiendo lo que los maestros nos dicen o lo que los libros nos dicen, no, tampoco podemos culpar a los profesores, porque están siguiendo también un sistema, ¿no?, que se desarrolló desde hace tiempo, porque ya dije que estos gurús, estos grandes apologistas de Darwin, tuvieron mucha influencia. Incluso Ernst Mayr sacó revistas para publicar en ellas sobre lo que él quería, ¿no? Bueno, los darwinistas construyeron sus propios congresos. Obviamente esto con una serie de recursos económicos muy fuertes, y cuando esto sucede se impregna a muchos lugares. Así evoluciona, fíjense, es interesante, ¿no? Hablando de la evolución, pero en este caso una evolución educativa que hizo que pues mucha gente le entrara y repitiera hasta la saciedad que Darwin era el mero mero, cuando la verdad el mismo Darwin ahorita diría, pues yo no dije todo eso, porque una cosa es Darwin y otra cosa es el darwinismo y otra cosa es el neodarwinismo. Y bueno, ya yo a veces yo también de ver tanto me hago pelotas, pero ese es el reto de alguien que le guste la ciencia, de poder ver, analizar por uno mismo, tener una mente abierta y uno mismo concluir su propia cosmovisión. Hasta aquí y le dejamos. Hemos filosofado eh, sobre esto de la religiosidad que pueda tener el darwinismo. Muchas gracias. Hasta la próxima.